¿Cómo están mis hermanos? Bien. ¿Despertaron ya? Más o menos. Está bien, está bien. Le voy a pedir que ahí en su lugar podamos orar. Eh, Pedro tiene una particularidad, la primera carta de Pedro, que se las compartía cuando iniciamos esta serie, y es que va a apuntar un poco más allá de lo que hizo Habacuc. Habacuc trató el corazón del profeta en medio de las dificultades. Y Pedro también va a enfrentar las dificultades de la vida en un mundo que es hostil, muy parecido a lo que vivimos nosotros y seguramente a lo que vamos a vivir. Pero Pedro también extiende esta idea y avanza hacia lo que es una iglesia que sigue cumpliendo su misión en medio de las dificultades, ¿ya? Por eso es importante que podamos orar, hermanos míos, porque aunque estemos acá y escuchemos y veamos los videos, si no hay una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, fácilmente vamos a olvidar lo que el Señor nos está diciendo. Por eso yo creo que necesitamos orar, ¿o no? ¿Cree usted? Oremos entonces. Señor, venimos delante de ti, Señor, tal como tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor, con nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras carencias, Señor, con nuestras infidelidades, con nuestros pecados, pero también sabes que venimos a ti con la fe de que nuestro Señor Jesucristo pagó nuestros pecados, Señor, y que aquel también nos ayuda hoy día, Señor, y ha dejado su buen Espíritu Santo para que nosotros podamos ser guiados, podamos ser recordados en la palabra y para que podamos ser transformados. Y hoy día que vamos a escuchar tu palabra, queremos rogar esa guía, Señor, que no solo hoy día esté en nuestra mente esta palabra, sino que pueda llegar a nuestro corazón, Señor. Por eso oramos, Señor, y te pedimos humildemente que nos ayudes, Señor, a entender, a comprender y a atesorar tu palabra para que la vivamos, Señor. Y haciendo la vida en nosotros podamos honrarte toda esta semana y todos los días de nuestra vida, Señor. Te pido en especial por mí que tengas misericordia y gracias, Señor, que me permitas ser fiel a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, me va a tener que perdonar de nuevo, todavía no se me quita esta tos satánica, pero téngame paciencia, amén. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Me dice amén cuando lo haya encontrado, por favor. ¿Todos? Qué rápido, bien. Dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si pudiéramos definir hoy día, resumir de alguna manera, qué es lo que el mundo desea y qué es lo que el mundo promueve a la vida del hombre, sería que hay una negación y un huir del sufrimiento. Si hay una máxima que se muestra en el mundo hoy día es que cada uno de nosotros tiene que perseguir la felicidad. Cumple tus sueños, sé feliz, busca tus metas, busca tus proyectos y no importa sobre quién tengas que pasar por encima, porque lo importante al final del día es tu felicidad. Por eso vemos quiebres matrimoniales, por eso vemos hombres que descuidan sus hogares y por eso vemos una serie de pecados que se replican en nuestra sociedad, porque la máxima hoy día es evitar el sufrimiento y por lo tanto buscar nuestra propia felicidad. De una u otra manera somos impulsados y somos movidos en nuestros corazones hacia buscar lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos desean que sus hijos ojalá estudien el día de mañana en Harvard, en Oxford, para que eso les asegure un sustento el día de mañana? ¿Cuántos ponemos la esperanza en la mejor universidad, en el mejor título, en el mejor trabajo o vivir en el mejor barrio para que eso nos entregue tranquilidad y felicidad? Esa máxima que hoy día se muestra en el mundo también
se ha permeado en la iglesia. Frases como sigue tu corazón, lucha por tus sueños, persigue lo que te hace feliz, están en todos lados alrededor nuestro. Lo vemos en los matinales, lo vemos en las noticias, y algunos libros cristianos plantean que en realidad tenemos que caminar en busca de nuestra felicidad y por lo tanto huir de todo lo que se llama sufrimiento. Y en realidad, hermanos míos, no es algo tan descabellado, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Habrá alguien que le guste sufrir? No, ¿cierto? La verdad es que no. Nadie se goza al ver partir a un ser querido. Nadie se alegra de una enfermedad terrible y nadie en su sano juicio se alegra de un quiebre matrimonial, ¿o no? Pero hay una verdad, hermanos, y es que la vida en esta tierra caída tiene implícito para todo ser humano el sufrimiento. Es imposible vivir y no sufrir, porque eso es consecuencia del pecado. Y la pregunta hoy día es si el cristianismo acaso nos ofrece otro camino. ¿El cristianismo acaso nos plantea una vida alejada del sufrimiento? ¿Lejos de todo lo que causa dolor? ¿Ajenos a la realidad de este mundo caído? Primera de Pedro nos va a mostrar en esta sección que aunque parezca una contradicción, es posible sufrir y estar alegres. Es posible para el pueblo de Dios que aunque no escape del sufrimiento, pueda gozarse en medio de las dificultades. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. La enseñanza de este sermón se llama Alegres a pesar de las pruebas. Y como primer punto, quiero que entendamos algo que quise titular Alegres pero probados. El apóstol Pedro continúa la exposición de su carta desde el versículo 6, diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y lo primero a resaltar acá es que él muestra la fuente de alegría para los expatriados. Recuerden que le estaba hablando a un grupo de hermanos que habían tenido que dejar sus hogares y que estaban en una condición difícil. Pero él reconoce que en ellos puede haber una alegría. Él le dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y esto es claramente haciendo referencia a lo que antes les había dicho. ¿Qué les había dicho? Que el Señor, según su grande misericordia, les hizo renacer para una esperanza viva, que les dio una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que les prometió ser guardados por el poder de Dios y les prometió que alcanzarían la salvación preparada para ellos. Entonces Pedro parte esta sección diciéndoles o mostrándoles más bien que verdaderamente hay una posibilidad de tener gozo y alegría a pesar de lo que están viviendo. Pero eso, hermanos míos, está anclado a recordar lo que Dios había hecho por ellos. La Biblia nos muestra en varias ocasiones cómo el recordar la obra de Dios va a alentar nuestros corazones y nos va a ayudar a seguir adelante en los momentos difíciles. Moisés recordó a la segunda generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida, cómo Dios, fiel y poderosamente, los había rescatado de Egipto. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes que antes de que esta generación entrara, él le hizo una recapitulación de todo lo que Dios había hecho por ellos? Lo mismo hizo Josué, cuando alentó al pueblo a tomar la tierra en la cual estaban. Él les recordó las obras de Dios. Esdras, el sacerdote, hizo lo propio cuando vio al pueblo triste en Jerusalén, en una Jerusalén que estaba destruida. Y él los alentó, tomando el libro de la ley, los alentó a recordar lo que Dios había hecho por ellos. Y de nuevo Jesús, mucho más adelante en el tiempo, le recordó las obras de Dios a sus discípulos en muchas ocasiones. También el autor de Hebreos enfoca la mirada de los cristianos en la obra de Cristo para perseverar sobre la adversidad. Entonces es importante ver que es una constante en el relato bíblico
que somos llamados a recordar las obras de Dios como primera línea cuando estamos enfrentando adversidades. Hermanos míos, porque nuestra mente y nuestra memoria parece ser frágil en esos momentos, ¿o no? Vivimos alguna dificultad y pareciera que rápidamente se nos olvidaron todos los años en los cuales Dios nos ha sustentado, ¿no? Estamos pasando una crisis económica y se nos olvidó todos los años hacia atrás que Dios nos sustentó y nos prosperó y nos hizo crecer. Estamos enfrentando alguna enfermedad y se nos olvida rápidamente todo el tiempo que Dios hacia atrás nos sostuvo, nos guardó, nos cuidó y nos sanó, ¿o no? Por lo tanto, ¿qué remedio más importante? Que el apóstol Pedro les venía diciendo que había una fuente de alegría que estaba anclada a lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, no solo es maravilloso esto, sino que Pedro también les muestra una realidad, hermanos míos. Y aquí, por favor, quiero que me presten mucha atención, porque Pedro habla de una realidad de las pruebas. Y algo muy importante que nosotros debemos recordar, hermanos míos, es que las pruebas no son eternas. Las pruebas son temporales. Y eso es maravilloso. El apóstol les dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Él bien pudo haber dicho solamente, aunque ahora es necesario, tengáis que ser afligidos. Pero él les recuerda a los expatriados que las pruebas, hermanos míos, son temporales. Yo les pregunto, ¿qué tan terrible es vivir algunos años en una patria ajena, sabiendo que al fin vamos a llegar a nuestro verdadero hogar y vamos a vivir por ahí para siempre? ¿Qué tan terrible es no tener un hogar propio hoy, si a la postre el Señor nos va a entregar un hogar eterno junto a Él en el cielo? ¿Qué tan terrible es alejarse de los seres amados hoy día, si al regreso del Señor les volveremos a ver en el cielo? Incluso, hermanos, ¿qué tan terrible es la muerte si esta tan solo es la puerta de entrada a la vida eterna con el Señor? Hay un contraste que Pedro quiere poner en la mente de los expatriados, y es que las pruebas que están enfrentando son solamente en un pequeño espacio de tiempo en relación a todo lo que Dios les va a entregar. Los que han estudiado en la universidad saben lo difícil que es ser metódicos y perseverar y estudiar y sacrificarse, ¿o no? Por algo que el día de mañana les va a traer satisfacción, ¿o no? ¿O no? ¿O se le hizo fácil a todos? Yo no le voy a contar cuántos ramos me eché en la universidad, pero Dios sabe que es difícil, hermano. Lo mismo le ocurre a la mujer cuando está embarazada. Hay malestares, hay momentos difíciles, pero duran un poco de tiempo. Y al momento que nace el hijo, ¿qué es lo que viene? Justo después del parto, ¿qué viene? Alegría, sí. Prepárate, amorcita. El Salmo 30, versículo 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y debemos cuidarnos hoy día nosotros de tener una mirada fatalista de las situaciones. Algunos parece que nos hemos vuelto expertos en ser ultra pesimistas. Si el vaso está casi lleno, nosotros vemos ese poco que le falta y desfallecemos por ese poco que le falta. Y olvidamos lo bueno y lo generoso que ha sido Dios con nosotros, ¿o no? Y eso, hermanos míos, es una muestra de falta de gratitud en nuestros corazones. Falta de conformismo a lo que Dios nos ha dado. Aunque el país, hermanos, entre en un declive más acelerado, aunque el trabajo escasee, aunque la enfermedad esté a la vuelta de la esquina, todas estas cosas, tienen una fecha de caducidad. Nada va a ser eterno, hermanos míos. Aunque estemos a punto de morir y aunque probemos la muerte, luego de eso viene la vida eterna.
Y no hay comparación entre un momento hoy día temporal y la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Por lo tanto, el apóstol les está recordando de nuevo que las pruebas que están enfrentando van a durar un poco de tiempo, solo un poco. ¿Anhelamos un mejor hogar? En el cielo, hermanos, hay uno preparado para nosotros. Ahí los maestros no se equivocaron en ningún plomo, derechitas las paredes. Las cornisas bien pegadas, ¿cierto? Los que me conocen y saben que he rabiado con mi casa entienden esto. ¿Nos aflige alguna enfermedad? En el cielo no van a existir, hermanos. El pecado hoy día nos sigue arrastrando, en el cielo no va a existir. La soledad nos deprime, en el cielo nunca más estaremos solos. La escasez económica nos angustia, en el cielo, hermanos míos, no va a haber ninguna escasez. Entonces, primero es importante que nosotros nos pongamos en una perspectiva correcta respecto a lo que estamos enfrentando. Porque por difícil y doloroso y angustiante que sea, no va a durar para siempre. ¿Amén? ¿Lo creo, no? Ahora el apóstol continúa con algo que no es tan popular. Pero él les dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Si es necesario. Yo me pregunto, ¿acaso puede existir la necesidad de que nosotros seamos afligidos? Y el apóstol nos está diciendo que sí. Hay necesidad de ser afligidos. Y esto lo estaban escuchando hermanos que estaban lejos de casa, quizás algunos sin hogar, algunos sin sus seres queridos, otros sin todas sus posesiones y seguramente pasando más de alguna necesidad. Y más encima viene Pedro, el apóstol, y les escribe que es necesario que sean afligidos. Y aquí tenemos que comprender algo, que hay alguien que determina si tenemos que ser afligidos o no. Esto va de la mano con comprender la sabiduría de Dios, hermano. Porque nosotros, como diría mi abuelita, no nos mandamos solos. ¿O nos mandamos solos nosotros? Porque la Biblia nos muestra que Dios ha determinado el camino que hemos de recorrer. Por lo tanto, si hay alguien que sabe si es que hemos de ser afligidos o no, ese alguien es Dios. Y si estos hermanos que estaban expatriados estaban viviendo dificultades, Pedro les está recordando que ha sido Dios el que les ha permitido estar en esa situación. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque hay una premisa antes de pensar que Dios es malo. Y esta premisa es que nosotros comprendemos y entendemos que Dios es bueno y amoroso, ¿no? Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, ¿o no? Por lo tanto, si Dios tiene pensamientos de bien, si Dios tiene preparado un camino para bendecirnos, entonces las aflicciones que hoy día estemos viviendo, que son temporales, no están puestas para nuestra destrucción. El Señor se lo dijo a Israel a través del profeta Isaías, que los metió en la red, que los pasó por el agua, que los hizo pasar por el fuego, pero no los destruyó, ¿o sí? Israel nos muestra con toda su historia de que a pesar de que fueron afligidos, a pesar de que fueron subyugados en múltiples ocasiones, de que lo pasaron mal, de que vivieron escasez, de que vivieron muerte, en muchas ocasiones jamás Dios permitió su destrucción. Porque Dios está encargado de cuidar a sus hijos. Lo creo, ¿no? Por lo tanto, esta aflicción que ha sido determinada por Dios tiene un propósito. Y hay algo más que el apóstol nos está diciendo. Porque también menciona, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Todos los expatriados estaban experimentando lo mismo? ¿Qué cree usted? ¿Ah? No. ¿Todos los expatriados llegarían a experimentar exactamente lo mismo? ¿No? Está como en la duda. No, pues mi hermano. Y esto que parece tan obvio, parece que se nos olvida cuando estamos pasando aflicciones. Porque en la vida práctica no todos nosotros somos probados en lo mismo, ¿o sí? Claramente no.
por la diversidad que tenemos nosotros mismos y por lo que ocurre en nuestros corazones, todos somos probados en cosas diferentes. Seguramente no todos los expatriados estaban pasando las mismas pruebas económicas. Seguramente algunos habían llegado con lo opuesto, pero habían otros que quizás habían llevado parte de sus riquezas. Seguramente no todos estaban sin familia. Debió haber algunos hermanos que partieron junto con todas sus familias, ¿no? Y seguramente no todos los expatriados estaban sin posibilidad de trabajar. Quizás algunos de ellos sabían algún oficio importante y habían llegado a estas tierras y a pesar de vivir opresión, estaban con posibilidad de trabajar. A pesar de ser un mismo pueblo, este pueblo del Señor, no todos experimentaron las mismas pruebas. Incluso es posible que no todos hayan sido presionados hasta la muerte. Porque si todos hubieran muerto, no tendríamos testimonio de estos hermanos, ¿no? Y comprender esto es importante porque salvaguarda las relaciones entre nosotros, hermanos míos. ¿Le ha pasado alguna vez que está pasando alguna prueba y usted dice, ¿por qué yo, Señor, solo yo soy probado con esta enfermedad? ¿Por qué yo, Señor, tengo que perder a mi familia? ¿Por qué yo, Señor, estoy sin trabajo y mis hermanos no? Y la verdad es que estas preguntas no siempre van a ser contestadas, pero reconocer que es Dios quien decide en qué y cómo somos probados, debiera aplacar nuestro deseo, nuestro anhelo de queja y de rebeldía. Porque en la práctica, cada vez que miramos y celamos la condición de nuestro hermano, es una muestra del pecado que hubo en Caín y Abel, ¿o no? ¿Qué fue lo que llevó a Caín a asesinar a Abel? ¿No fue celar acaso la condición que él tenía? Y fíjese que nosotros en la práctica, de manera maquillada, pero muchas veces vivimos lo mismo, ¿no? ¿Y por qué a mí me falta el trabajo y al hermano, mira, tiene los medios, usted le va re bien, y reclamamos al Señor? Y celamos lo que tiene otro, dejando de reconocer, que esto es lo grave, que Dios, hermanos míos, es el que nos da todo lo que tenemos. Si usted hoy día tiene algo, hermanos míos, es porque Dios se lo ha entregado. El Señor Jesús dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada. Su salud, sus posesiones, su familia, su esposa o su esposo, la persona que tiene al lado, Dios le ha permitido tener eso. Y por eso damos gracias, ¿no? Entonces fíjense cómo también las pruebas no van a ser iguales para todos. De ahí lo maravilloso de la diversidad del cuerpo de Cristo. Porque las debilidades de uno pueden ser sobrellevadas por otros y las fortalezas de otros me pueden ayudar a mí, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso todos estamos participando en los grupos de conexión, ¿no? Y le hago la invitación si no lo está haciendo. Porque es una instancia donde somos fortalecidos por las fortalezas de otros y donde podemos ayudar a otros en sus debilidades. Así funciona el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la prueba? El apóstol dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí lo primero que tenemos que recordar es la naturaleza de la fe. El primer alcance que hace el apóstol es que la fe, hermanos míos, es mucho más preciosa que el oro. Si hay algo que Dios valora de nosotros, si hay algo que a Dios le agrada de nosotros, no es cuántas horas usted está orando, no es si tiene las rodillas más o menos gastadas, no es si usted da más o menos dinero a la iglesia. Si hay algo que a Dios le agrada en particular, es la fe que nosotros tenemos en Él. Hebreos 11:1 dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es valiosa porque la fe reposa en Dios, porque depende de Él y porque nos hace mirarlo a Él. Por eso la fe es tan valiosa para Dios, tan valiosa que Dios se empecina en refinar y en probar nuestras vidas para que nuestra fe sea refinada, hermano. Porque al final del día la fe nos va a llevar a mirarlo a Él. La fe hace que el hombre imperfecto y pecador mire al Dios santo. La fe quita los ídolos y entrona a Dios en el corazón.
La fe descansa en la gracia salvadora del Señor. Y la fe reconoce la condición perdida del hombre y exalta la gracia salvadora del Señor. A lo largo de la historia tenemos hitos relacionados con la fe. Adán y Eva pecaron. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? ¿Usted sabe? Yo sé que usted sabe. Ellos fallaron en su fe, porque Dios les había determinado lo que era bueno para ellos. Pero ellos no creyeron a la palabra del Señor y creyeron al engaño y prefirieron ellos poner sus reglas. Por eso fallaron. Después tenemos el relato contrapuesto de Abel, ofreciendo por fe, dice la Escritura, un mejor sacrificio al Señor, agradándole en todo, dice Hebreos 11:4. Luego vino Noé, quien también por la fe en lo que Dios le había dicho construyó un arca, y por muchos años, aunque le criticaron y le llamaron loco, perseveró en lo que Dios le había dicho. ¿Y cuál fue el final de esa fe? La salvación de él y de toda su familia. Asimismo, Abraham partió de su tierra sin saber a dónde iría, y llegó a ser padre de multitudes y reconocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó lo que Dios le había dicho. La historia continúa mostrándonos una y otra vez la relación de la fe, hermanos míos, y el agrado del Señor. Hebreos 11 del 32 en adelante dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso es el Evangelio, hermanos. Si nosotros tenemos alguna impresión o idea de que la vida cristiana nos marca una vida lejos del sufrimiento, queridos míos, ese no es el Evangelio. La Biblia no nos dice que no vamos a sufrir, pero nos dice que en medio del sufrimiento y por la fe vamos a ver la gloria de Dios, ¿o no? Imagínense haber estado en un horno de fuego sin sufrir daño alguno y más encima con Jesús, que es lo que concuerda la mayoría de los teólogos, ahí al lado. Imagínense el privilegio. Imagínense lo que experimentó Daniel al ser echado a ese foso de los leones por no renegar de su Dios y ver que maravillosamente Dios le guardó y le sustentó. ¿Y cuánto más tenemos testimonio hoy día de milagros, de misioneros que han sido guardados, de hombres de Dios, de puertas que se han abierto, de enfermedades que han sido sanadas, porque confiamos en el Señor? ¿Es valiosa la fe o no? Fíjese que cuando el Señor habló con Pedro respecto a lo que él había dicho, que nunca lo iba a abandonar, el Señor viene y le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo le pregunto, ¿no tenía el Señor poder para expulsar al diablo? ¿No tenía acaso la autoridad para mandarlo a freír monos? ¿Para haberlo destruido ahí mismo, no? ¿No tenía acaso la autoridad para poner a Pedro fortalecido, para rodearlo de ángeles? Pero el Señor sabe lo que hizo. El Señor le dijo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y este Pedro que escribe hoy día es ese Pedro que volvió. Ese Pedro que pasó la prueba y que fue aumentada su fe. Por eso es tan valiosa
para el Señor. Por eso Dios está empecinado hoy día en que cada uno de nosotros pueda refinar su fe en Él. Amén. Por lo tanto, cae por lógica, ¿cuál es el objetivo de la prueba? ¿Por qué somos probados? Porque Dios está refinando nuestra fe. Y eso es maravilloso. Eso debiera cambiar la perspectiva con la cual nosotros vivimos el proceso de la prueba. Porque parece que cuando viene la prueba nos achacamos, ¿cierto? Nos debilitamos, guateamos. De hecho, parece ser que la prueba nos da, como lo decía la otra vez, nos da la autoridad o nos valida para dejar de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. ¿O no? Pero Dios está esperando que en medio de la prueba nosotros tengamos fe en Él. Parafraseando, hemos guiado un pueblo numeroso por el desierto, huyendo de enemigos armados. De pronto llegamos a la orilla de un mar y la gente comienza a golpearse frente a nosotros. El cuadro se torna gris de inmediato porque aquel gran ejército nos tiene acorralados. Por un lado el mar y por el otro lado este terrible ejército. Y además el clamor creciente de una multitud asustada. Entre un clamor interno y un externo rogamos por ayuda del cielo y la respuesta nos sorprende. ¿Por qué clamas a mí? Diles que marchen. Tú alza tu mano y el mar se abrirá. Y entonces ocurre el milagro. Frente a todo el pueblo y entre los temores, el mar se abre. Ese es un relato que pasó con Moisés, ¿no? Pero fíjense que es el clímax de un hombre que fue probado y que en el momento de la aflicción tuvo fe. Nosotros miramos a Moisés y quizás lo vemos como tan elevado, como un hombre que fue tan especial, pero la vida de Moisés, hermanos, la Biblia nos marca hitos en los cuales él estuvo bien. Pero el resto de su vida fueron procesos difíciles, hermano. Él tuvo que huir de su nación al principio. Cometió asesinato. Pasó de ser un hombre rico, con poder, con conocimiento, a estar pastoreando ovejas, perdido en el desierto. Lejos de su pueblo, lejos de la gente que amaba, lejos de su familia. Y cuando Dios viene y lo rescata y lo lleva para hacer una gran obra, se encuentra con las dificultades de un pueblo que le reclama. Y un hombre que tiene el corazón tan duro que a pesar de todos los milagros que ve, no los deja ir. Y comienza otro proceso. Y cuando por fin logra sacar a este pueblo, se enfrenta de nuevo a la dureza de su corazón. Y una y otra vez en el desierto es probado con un pueblo idólatra, desleal, malagradecido, que lo único que hace es quejarse de lo que Dios había hecho. Y claro, vemos los hitos de un hombre de fe, pero se nos olvida todo lo que pasó para llegar ahí. Y en nuestras vidas, hermanos míos, no es diferente. Si queremos ser de verdad hombres y mujeres que agraden a Dios por su fe, vamos a ser probados. No hay otra forma en nuestra vida si no es por medio de la prueba. Y la prueba va a traer sufrimiento, hermanos míos. ¿Cómo tener fe en la salvación de Dios si nunca experimentamos persecución? ¿Cómo tener fe en la provisión de Dios si nunca pasamos necesidad? ¿Cómo tener fe en la cercanía de Dios si nunca experimentamos soledad? El apóstol le está recordando a los expatriados todas estas cosas que seguramente ellos conocían, pero les está mostrando que en medio de esa dificultad, al fin de sus días iban a llegar como hombres y mujeres de fe. Que es más valioso, hermanos, que todo lo que nosotros podamos atesorar en la tierra. Llegar a ser un hombre o una mujer de fe es más valioso que los títulos, que las casas que podamos tener, que los automóviles, que la fama, que la gloria humana. Más que todo, es mejor llegar al fin de nuestros días como hombres y mujeres que confiamos en el Señor a haber ganado todo el mundo en esta tierra. Por eso el apóstol les dice, vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Esa analogía es maravillosa, porque para los que saben algo de este tema, el oro cuando tiene impurezas se funde a alta temperatura
Y una vez que está en estado líquido, la escoria, que son todas las impurezas, flotan y entonces uno puede recuperar el oro muy, muy, muy puro. Esa analogía es la que el apóstol les está diciendo. Él no está hablando de pruebas que van a ser triviales como, uy, pinché la rueda del auto y no sé qué hacer y se me acabó el mundo. Él está hablando de las pruebas que nos duelen, hermano. De la enfermedad de algún ser querido, de perder a alguien que amamos, de algún pecado que nos ha costado suficientemente caro, de ser oprimidos. De esas pruebas nos está hablando, porque esas pruebas nos van a llevar a confiar en el Señor. ¿Qué pasaría si en medio de la enfermedad mantuviéramos el gozo y la alegría en Dios? ¿Qué pasaría si ante la necesidad económica extendiésemos nuestras manos al cielo y diéramos gracias al Señor por su fidelidad? ¿Qué pasaría si en medio de las disputas matrimoniales nos humillásemos y mirásemos a Cristo en nuestro cónyuge? Imagen y semejanza de Dios, que es todo ser humano. ¿Se acuerda de lo que hizo, de cómo terminó Habacuc, no? Yo de lo que recuerdo, Habacuc no termina Dios diciéndole a Habacuc, bueno, ya, como te humillaste, entonces no voy a traer el mal que dije sobre Israel. Dice eso, ¿no? Habacuc termina con el profeta diciendo, aunque no haya nada, Señor, aunque no haya oveja en la majada, aunque la vid no dé su fruto, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. De eso se tratan los procesos en nuestra vida. Y no podemos dejar de olvidar que el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 8:28, algo que parece que decimos mucho pero creemos poco, que es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No sé la versión de la Biblia que tenga usted, pero en griego, en hebreo, en arameo, en coa incluso, y hasta en su egreseo, todo significa todo. Por lo tanto, a los que descansamos en la soberanía de Dios, confiamos en que todas las cosas están bajo el control de Dios y nos van a ayudar a bien. ¿Amén? El camino del cristiano entonces es un camino de fe. Y ese camino de fe es un camino en el cual la prueba es inevitable. Mire a la persona que tenga al lado y dígale, la prueba es inevitable. ¿Quiere seguir a Cristo o no? Entonces sepa que va a ser probado en su fe. No hay otra forma. Ahora, Lucas 18 del 6 al 8. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si hay algo que nosotros podemos atesorar, hermanos, en nuestra vida, y ruego que el Señor nos ayude a todos, por supuesto me incluyo, es a que atesoremos de verdad la fe que el Señor nos ha entregado. Y que la refinemos. Y que en medio de la aflicción seamos capaces de darle gracias a Dios. Porque toda dificultad es un trato para aumentar nuestra fe en Él. Ahora, también dice el apóstol, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De hecho, un poquitito antes dice, hablando de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo se concilia entonces la alegría con la aflicción que provocan las pruebas en la vida de un cristiano? Ambos conceptos para nosotros hoy día se encuentran en la cruz del Señor. Si bien las pruebas fortalecen nuestra fe y la afinan, y aquella preciosa fe nos impulsa entonces a perseverar en Cristo, mostrando así la salvación gloriosa que nos ha sido entregada, es decir, que nuestra fe viene a ser un testimonio visible de la obra de Dios en nosotros. Pero es necesario hoy día que miremos la cruz,
Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué hace el Señor? Lo que Él quiere. Metámoslo bien en nuestra cabeza. Dios hace lo que Él quiere. Si creemos realmente en la soberanía de Dios, entonces debemos ser conscientes en que nada puede ocurrir sin su designio. Nada, hermanos, nada. Esa imagen que a mí me hierve la sangre verla, se lo confieso. Esa imagen como de juego que sale el diablo con Jesús haciendo un gallito así, esa es la estupidez más grande que hay, hermanos. Porque no hay ni siquiera comparación entre el poder y la soberanía de Dios y lo que el diablo puede hacer. Algunos teólogos bien dijeron que el diablo no es nada más que un perro amarrado con una cadena a la cual Dios tira, alarga o retrae. Nada más que eso. Por lo tanto, no hay nada que pueda ocurrir en nuestras vidas que no esté bajo el control de Dios. Ni la enfermedad, ni el despido, ni el problema. Todo está bajo el control de Dios. Y Dios es bondadoso para con nosotros, ¿o no? Salmo 116, versículo 5 dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Dios no es un Dios que está sentado en la gloria buscando a quién va a castigar, pensando en qué calamidad nos va a enviar para destruirnos. Al contrario, hermanos. Dios es un Dios que nos ha dejado la Biblia, la Escritura, para que nos conduzcamos en esta vida de tal manera que disfrutemos esta vida, a pesar de la condición caída, y por supuesto para que le conozcamos y le disfrutemos a Él. Ese es Dios. Más allá de los malos momentos que pueden haber por nuestro pecado o por lo demás, en nuestro matrimonio. ¿No es nuestro matrimonio acaso un lugar de deleite o no? ¿No hemos pasado buenos momentos acaso? Más allá de las rabias que nos puedan hacer pasar nuestros hijos, ¿no nos hemos deleitado con ellos acaso? ¿Sí o no? Y los hermanos que tenemos alrededor, más allá de los roces que podamos tener con ellos, ¿no han sido un regalo de Dios para nuestras vidas? ¿Sí? Ahí hay menos amén, pero confiamos en que sí. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no solo tiene control sobre la enfermedad, el despido y el problema, sino que además lo permite para nuestro bien. Las pruebas no son para destrucción, sino para la refinación de nuestra fe. ¿Y qué tiene que ver Cristo acá? Todo, hermanos. Porque Cristo se vuelve el foco de nuestra esperanza en medio de la aflicción. Primero, porque el autor de Hebreos nos aclara que Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, si queremos tener fe en nuestra vida, hay una sola persona a la cual debemos mirar, y ese es Jesús. Ninguna fe estaría disponible para nosotros sin la cruz de Cristo. Ninguna esperanza estaría disponible para nosotros sin la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo no solo propició que tuviéramos fe, sino que además nos alienta en medio de las dificultades. El mismo autor de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto responde a la pregunta, ¿puede haber gozo en medio de la aflicción? Sí. Jesús tuvo gozo en medio de la aflicción. Recuerde usted que antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní, estaba atribulado nuestro Señor. Estaba afligido por lo que iba a vivir y permaneció en oración. Y cuando estuvo en la cruz, clamó al Padre por qué lo había abandonado. Si tenemos alguna imagen de que Jesús se subió a la cruz y no sufrió nada, es una imagen irreal de lo que fue, porque el Señor padeció. Pero en medio del padecimiento, nos dice el autor de Hebreos, que sintió gozo.
porque sabía el fruto que venía luego de la cruz. Sin la cruz, ni usted ni yo estaríamos acá. No habría salvación, no habría fe, no habría regeneración, no habría Espíritu Santo para nosotros, no habría vida eterna. Y el Señor, viendo el fruto de esa cruz, se gozó en medio de la dificultad. Dígame, ¿qué pasaría si nosotros, en medio de la prueba, pudiéramos ver, pensar más allá y pensar en lo que vamos a llegar a ser? ¿No podríamos gozarnos acaso? Es como un parto. Yo de verdad lo veo así. No porque mi señora esté embarazada solamente. Pero es como un parto. Hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, pero luego viene alegría, hermanos. Y muchas noches sin dormir, pero eso es otra cosa. ¿Cuál es la clave entonces? Mirar al Señor. Ante la adversidad, ¿acaso hay algo que pueda opacar la salvación que nos está preparada? Hermanos, si somos realmente, si queremos ser fatalistas, si queremos llegar a ese punto y vivir una vida fatalista, muy pesimista, tiene que saber que lo peor que nos puede ocurrir es la muerte. Y la muerte en Cristo nos lleva al Señor. Entonces, al final del día, no es tan malo para eso, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que mirar es que si aquel Señor bondadoso y piadoso, perfecto y amoroso, sufrió la cruz, ¿acaso nosotros vamos a pedir menos? Pablo escribe en Filipenses, porque a vosotros os es concedido, es decir, se nos entrega como un regalo, a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcáis por Él. Por lo tanto, hermanos, nuestros padecimientos por Cristo nos han sido entregados como un regalo. El apóstol Pablo decía que él seguía cumpliendo, padeciendo, terminando esta obra, entre comillas, de Cristo, que era el padecer. Y para nosotros, hermanos míos, no va a ser diferente. Pero eso nos debiera bajonear. Debiéramos mirar entonces esta vida en este mundo caído con tristeza, con amargura, con desesperanza. ¿O podemos hoy día mirar a la cruz, ver lo que nuestro Señor hizo y cobrar gozo por lo que va a venir? Hermanos míos, aún aquellos que han partido en el Señor los vamos a volver a ver. Es un motivo de gozo. Y quizás eso apremia nuestra labor hoy día para aquellos que no le conocen, para que seamos apresurados en predicarles, para que algún día nos encontremos con ellos en el cielo, ¿no? Póngase en pie, por favor. Yo quiero que oremos al Señor, hermanos, porque aunque podamos comprender la palabra del Señor, como dice el dicho popular, otra cosa es con guitarra, ¿no? Y hay que estar en el momento de la aflicción y en el padecimiento para entender que es difícil. Pero yo hoy día, sabiendo que algunos de ustedes lo están pasando mal, yo quiero invitarle, hermanos, a que hoy día, por un momento, deje de lado las pruebas, las aflicciones y pueda mirar al Señor. Y pueda confiar en la obra de Jesús, que es poderoso para guardarle, para cuidarle, para sostenerle, para ayudarle a pasar las dificultades. Y que para que entendamos que al final de esa dificultad no vamos a ser más bacanes, no vamos a ser mejores, pero nos vamos a gozar más en el Señor porque vamos a confiar más en Él. Amén.